Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Diga un amén cuando lo tenga. Vamos así a leer, a dar lectura a la palabra del Señor y así nos internamos en lo que el Señor tiene para nosotros. Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. El pasaje que leemos primeramente nos dice el escritor de los Hebreos capítulo 2 versículo 1, nos exhorta y nos dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Este pasaje nos habla, nos exhorta, nos advierte de antemano a cuidar lo que hemos recibido, a cuidar la salvación que Dios nos ha dado. De todo lo que podemos recibir o haber recibido o recibir en un futuro de parte de Dios, no hay cosa más maravillosa, más valiosa que la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma es la riqueza más grande, más importante, más especial que cualquier ser humano puede haber recibido. Este es lo más importante, lo más valioso de parte de Dios que un ser humano puede recibir. No hay riqueza que se compare a ella, no hay fama, no hay poder, no hay lugar especial, no hay logro en esta tierra que se compare con el logro de alcanzar, de obtener, de recibir la salvación para nuestra alma. Eso es lo de mayor valor en todo el mundo. La Biblia dice que el Señor Jesús hablando dijo: ¿de qué le servirá al hombre si ganare el mundo entero, pero si pierde su alma al final? Hablar de la salvación es hablar de la salvación, por supuesto, de nuestra alma. Todo lo demás es superficial, es pasajero, es temporal. Nuestro propio cuerpo en esta tierra, nuestra vida, nuestra existencia en esta tierra es solo por un breve momento, es solo por un instante. La Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros, advenedizos, vamos de pasadita en esta tierra. Dice que somos como la flor del campo, que en un momento está y florece y se mira hermosa, y otro momento pasa, se desvanece, se seca y se convierte en polvo. Esa es la vida del hombre. Sí, esa es la vida en esta tierra. No es permanente, no es por mucho tiempo, es por un breve momento, algunos más breve que otros, pero aún el que llega a vivir muchos años no es nada lo que llega a vivir en esta tierra comparado con la eternidad que hay detrás de esta tierra. En esta tierra vivimos, la Biblia dice que la edad promedio del hombre son 70 años. El que llega a 80 o a 90, dice la palabra que ya es con más molestias y dolores que beneficios, y el que pasa de esa edad ya son más achaques y malestares que el disfrutar de la vida. Así que la vida es corta, la vida es breve en esta tierra, pero la vida no termina en esta tierra. Hacemos una reservación en los cielos mientras estamos en esta tierra. ¿Y cómo hacemos esa reservación? La Biblia dice que cuando creemos en Cristo como nuestro Señor
Señor y Salvador, nuestro nombre se escribe en el libro de la vida en los cielos. Ahí hay una reservación hecha para todo aquel que ha creído en Cristo mientras está en esta tierra, para que el día que parta de esta tierra, la Biblia dice que se abrirá un libro cuando lleguemos a la presencia de Dios. Y en ese momento que se abre el libro, lo primero que va a definir nuestra eternidad es si nuestro nombre aparece en el libro de la vida o si no aparece. Si nuestro nombre aparece en el libro de la vida, Dios nos dirá: acá está tu nombre, aquí te veo, pasa, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pasa al gozo de tu Señor, y será bienvenido por Dios, por sus ángeles, a la gloria de Dios. Seremos bienvenidos porque había una reservación para poder entrar a la gloria de Dios. Sin embargo, dice que aquel que su nombre no esté escrito en el libro de la vida, el Señor le dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí será el lloro y el crujir de dientes para aquella persona. Entonces ahí es donde se define la eternidad, es decir, dónde pasaremos el resto de la eternidad, en lo que es el tormento eterno, apartados de Dios, o será en la gloria de Dios juntamente con el Señor, en la presencia de los ángeles, en la presencia de todos aquellos hombres y mujeres que amaron a Dios, que sirvieron a Dios, que creyeron en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Entonces el apóstol exhorta a los hebreos y ahora nos exhorta a nosotros y nos dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea que es importante atender con diligencia a lo que oímos, no simplemente tomarlo a la ligera, no simplemente mirarlo como algo superficial, porque si no ponemos diligencia en lo que oímos, es muy fácil deslizarnos, resbalarnos en el pecado, en la maldad, en la desobediencia, en todo aquello que desagrada al Señor, que nos compromete y que puede perder nuestra alma por una eternidad. Entonces dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Luego agrega y dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Esto es lo que ha sucedido en el pasado. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Entonces dice: ¿cómo escaparemos nosotros si en el pasado Dios ha hecho juicio a ciudades como Sodoma y Gomorra, a Noé o a la gente en el tiempo de Noé, en el diluvio y en diferentes tiempos y épocas? Dice que toda desobediencia ha recibido justa retribución, toda transgresión ha sido castigada debidamente a su debido tiempo, pero no hay transgresión, no hay desobediencia que no haya recibido su justa retribución. En veces miramos como que hay maldad y Dios no hace nada al respecto. Hay desobediencia, hay rebeldía, hay crimen, hay injusticia, hay pecado, hay maldad, y como que Dios está cruzado de brazos sin hacer nada al respecto. Pero quiero decirle, Dios es un Dios de tiempos, un Dios que tiene su tiempo para todo. Le da tiempo al hombre para que cambie, para que se arrepienta, para que enderece su camino. Y si no lo hace, llegará el momento cuando le ajustará tiempo, le ajustará cuentas, y dice que recibirá justa retribución, recibirá el pago por su maldad, por su transgresión, por su desobediencia. Por eso nos dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidaremos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? La exhortación es a cuidar con diligencia lo que oímos a cada día, a cuidar con diligencia una salvación tan grande como la que nos ha sido anunciada,
como la que Cristo nos ofrece a cada día. Aquel que no la ha recibido, se le ofrece para que la reciba. Aquel que ya la recibió, le ofrece que afirme su caminar en el Señor, para que mantenga y retenga firme lo que ha recibido y no pierda eso valioso, eso hermoso, eso glorioso, y un día puede estar en la gloria de Dios juntamente con Cristo. Ahora, hablando de la salvación, hay dos aspectos que quiero que veamos, ¿verdad? Nuestro tema le titulamos recibir y retener. Hay estos dos aspectos que tienen un lugar muy especial en nuestro corazón, en nuestra vida, y hay una exhortación continua de parte de Dios a recibir y a retener, a recibir y a retener, a recibir la palabra, a recibir la salvación, a recibir lo que Dios ha hecho por nosotros y a retenerlo. No solamente recibirlo, sino una vez recibido, primero el que nunca lo ha recibido, la exhortación es a recibirlo, porque si no lo recibimos, si no recibimos el regalo de Dios, si no recibimos el perdón de Dios, si no recibimos el sacrificio de Cristo, si no recibimos la obra redentora en la cruz del Calvario, estaremos perdidos por una eternidad. Entonces la primera exhortación es a recibir. El Señor ya lo hizo todo. Si alguien se pierde, no se va a perder, porque el Señor no hizo lo que tenía que hacer. Él pagó el precio. Él murió en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. Él perdonó nuestros pecados a través de ese sacrificio. Él ya lo hizo todo. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? Lo primero, recibir lo que el Señor ya hizo por mí al creer en Él. Tengo que recibirlo, aleluya. Y si no lo recibo, yo estoy rechazando lo que Él hizo por mí. El recibir significa que abrazo, que me hago un aliado con Él, porque el Señor dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no junta desparrama. O sea, no hay lugares, no hay términos medios. O estamos con el Señor o estamos en contra de Él. O somos sus amigos o somos sus enemigos. O somos de la luz o somos de las tinieblas. O somos salvos o estamos perdidos. Entonces, por eso la exhortación primeramente es a recibir, a recibir. Cuando nosotros no recibimos, lo único que estamos haciendo es rechazando todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Todo lo que el Señor nos ha dado, todo lo que el Señor sufrió, todo el precio que el Señor pagó. Si no recibimos aquello, entonces estamos rechazando el único medio de salvación, la única fuente de bendición, y estaremos perdidos, obviamente. Por eso la exhortación es: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahora, hablando de recibir y de retener, veamos primeramente qué nos dice la palabra, cómo debemos de recibir, qué debemos de recibir, qué significa el recibir. Primeramente vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante entender el primer aspecto entre recibir y retener. El recibir primeramente tiene que ver con el aspecto de la salvación instantánea. El retener tiene que ver con el aspecto de la salvación progresiva. El hablar de recibir tiene que ver con la salvación presente. El hablar del retener tiene que ver con la salvación futura. Hay dos aspectos de la salvación. Es la misma salvación, pero hay dos aspectos de ella. Uno es la salvación instantánea y otra es, repito, la salvación progresiva. Uno es el recibir, otro es el retener. Uno es el ser salvo en lo presente y otro es el esperar la salvación que se ha de manifestar en un futuro. ¿Qué significan estas cosas que muchas veces las leemos en la palabra y en ocasiones no alcanzamos a asimilarlas de una manera más amplia y más formal? Cuando el apóstol Pablo habla a los Efesios en este capítulo 2, versículo 8, y les dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entendamos y comprendamos esto.
Lo primero que está diciendo el apóstol Pablo en este pasaje es cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Está diciendo, somos salvos por un regalo de Dios. Gracia significa un regalo inmerecido, el favor inmerecido de parte de Dios. Y el medio por el que obtenemos este regalo se llama fe. Creemos en el Señor, creemos en su sacrificio. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, recibimos ese maravilloso regalo, un regalo glorioso de la salvación, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y agrega y dice, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, esto no tiene nada que ver con lo que tú haces, con lo que tú puedas hacer, con lo que tú logres hacer. Esto no tiene nada que ver con tu esfuerzo, con tus habilidades o capacidades. Esto tiene que ver todo con Dios. Todo con Dios, con lo que Él ha hecho. No lo que yo he hecho, lo que Él ha hecho. No lo que yo puedo, sino lo que Él puede. No mi santidad, sino la de Él. No mi poder, sino el de Él. No mis obras, sino las de Él. No mis sacrificios, sino los de Él. Lo que Él ha hecho por mí, por amor a mí, es lo primero y lo más importante que debemos de entender y de asimilar. Y es de esta manera como comienza el apóstol diciendo, porque por gracia sois salvos. O sea, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero en este pasaje nos está hablando primeramente de cómo se recibe la salvación. Para recibir la salvación no tenemos que trabajar, no tenemos que esmerarnos, no tenemos que hacer buenas obras, no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que hacer nada realmente. Solamente una cosa: creer, recibir lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso es lo único que tenemos que hacer: creer en el Señor, recibir por medio de la fe esa salvación maravillosa, y vamos a tener ese regalo glorioso. Entonces, por eso habla de que es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. ¿De qué salvación está hablando? Está hablando de cómo se recibe la salvación. De la salvación que se recibe por medio de la fe, no por las obras, sino esto es un regalo de Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Por eso la salvación no se puede comprar con dinero, no se puede ganar por buenas obras, no se puede conseguir por creer que somos buenas personas, no se puede llegar al cielo porque uno diga yo me porté bien. Pues de 100 cosas que pudiste haber hecho, a lo mejor hiciste 99 buenas, pero con una mala que hayas hecho, de esas 99, de esas 100 cosas que hiciste, 99 las pudiste hacer hecho buenas, pero con una mala que hiciste, esa mala te descalifica para entrar a la gloria de Dios. Porque ya te hace pecador, ya te hace una persona que ahora es una persona que merece castigo, merece juicio, porque rompió la ley de Dios, aunque sea en una área. Entonces, ¿cómo le hago para ir a la gloria de Dios? La única forma de ir a la gloria de Dios es a través de Cristo Jesús, mi Salvador. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por mí. Entonces, hablar de cómo se recibe la salvación, hablar de la salvación, de recibir. Nuestro tema es recibir y retener. La salvación que se recibe, o la manera como se recibe la salvación, es el término correcto. La manera como se recibe la salvación, uno jamás podrá recibir la salvación portándose bien, esforzándose, haciendo buenas obras, obras de caridad, siendo una buena persona, siendo justo, siendo bueno, dando todos sus bienes a los pobres, haciendo 1000 buenas obras. Jamás podremos lograr obtener la salvación por medio de las obras. Por eso dice aquí, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie trate de recibir la salvación por obras, porque es querer comprar el sacrificio del Señor. Y el Señor dice, mi
sacrificio no tiene precio. No lo podrías comprar aun si quisieras. ¿Con qué lo vas a comprar? ¿Con dólares? ¿Con oro? ¿Con plata? El sacrificio del Señor costó la sangre preciosa de Cristo Jesús, el Cordero perfecto, el Hijo de Dios crucificado en una cruz. Ese precio, ese valor no lo puedes alcanzar ni con todo el oro ni la plata del mundo entero, diamantes y joyas. Jamás podremos pagar ese precio. Entonces, por eso nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando se trata de recibir la salvación, no debemos de confundir las obras, las buenas obras. No debemos de confundir los méritos humanos. No debemos de confundir la intención humana de querer granjear, ganar, pagar, conseguir, adquirir la salvación de cualquier otro medio. La religión es el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. Voy a esforzarme para llegar a Dios. ¿Cómo? Pues siendo bueno, teniendo mi religión, haciendo sacrificios, haciendo mandas, haciendo esto, haciendo lo otro. Esa es la religión, el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. La relación de Dios con el hombre es el esfuerzo de Dios llegando al hombre. El hombre, por más que se esfuerce, trata de llegar a Dios y se mira fracasando día tras día. La Biblia nos habla desde un principio en la descendencia después que vino, después de Noé, que sobrevivieron al diluvio. La Biblia dice que toda aquella gente se juntó y toda aquella gente se pusieron a construir una torre, la famosa torre de Babel, diciendo: vamos a construir una torre alta, grande, cuya cúspide llegue al cielo. Y si Dios vuelve a inundar la tierra con agua, escaparemos, nos subimos a esta torre. Y aunque inunde la tierra entera con agua, escaparemos de la destrucción de Dios, del juicio de Dios. Nos burlaremos de Dios, desafiaremos a Dios y Dios no nos podrá tocar. Qué tontería desafiar a Dios. Qué torpeza y qué locura querer escapar por los propios medios humanos de lo que es el juicio que viene contra este mundo. El hombre siempre vive buscando construir un medio de salvación, una forma de llegar a Dios, una forma de acercarse a Dios, una forma de ganar el favor de Dios, una forma de pagar, de ganar su salvación, una forma de lograr hacer eso. Y lo hace de muchas formas. Lo más típico son las buenas obras. Lo más común es la religión. Entre más religioso me hago, pues de esa manera voy a ganar a Dios. Se podrá ser uno el más religioso de esta vida, y de esa manera ninguna religión tiene el poder para llegar a Dios, porque la religión es el impulso para llegar a Dios. Pero no necesitamos de la religión para llegar a Dios. Necesitamos la obra redentora de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Él es el que vino a hacer un esfuerzo para llegar a la vida del hombre. El hombre no podía llegar a Dios y Dios tuvo que llegar al hombre. El hombre se esforzaba y pegaba brincos para llegar a Dios. Imagínese usted que quiere llegar al cielo pegando un brinco, ¿verdad? Llegando al cielo. Los grandes brincos del hombre, ¿verdad? Para alcanzar a llegar a Dios o al cielo. Así de inútil es la forma que el hombre trata el esfuerzo humano para querer llegar a Dios. Es como ponerte a brincar, a saltar y a decir: un día de estos, con un brinco alto que dé, llego al cielo. Es completamente, ¿verdad?, una ignorancia grandísima. Ese es todo esfuerzo humano para querer llegar a Dios. Por eso le digo, el intento del hombre queriendo llegar a Dios no puede, fracasa, ha fracasado y fracasará siempre, porque el hombre no fue capaz ni será capaz por sí mismo de llegar a Dios. Como el hombre nunca pudo llegar a Dios, Dios dice: yo voy a llegar al hombre. Yo voy a tomar un cuerpo de carne. Yo voy a nacer como niño. Voy a convertirme en un hombre y voy a vivir entre los hombres y voy a morir en una cruz y voy a pagar un precio para redimir al ser humano, para redimir a los hombres y de esta manera tener una relación con ellos. Tener una relación con ellos. Entonces, lo maravilloso de Dios, la relación con Dios nos habla, la obra de Dios nos habla de el esfuerzo de Dios para llegar al hombre, el sacrificio de Cristo para llegar al hombre, la obra de Cristo llegando al corazón del hombre. Esto es lo que nos da salvación.
Esta es la manera de alcanzar la salvación. Esta es la manera de llegar al cielo. La Biblia dice, nos habla allá en Génesis capítulo 28, cuando Jacob iba huyendo, iba corriendo, escapando de Esaú, que lo quería matar. Y dice la palabra que Jacob llegó a un lugar desértico y un paraje. Ahí lo agarró la noche y ahí agarró una piedra y la puso por almohada, por cabecera, y ahí se recostó y ahí se durmió. Y dice que tuvo un sueño aquel hombre, y en aquel sueño era una revelación de Dios, donde dice que miró la gloria de Dios y miró una escalera enorme que conectaba el cielo con la tierra. Y dice que había ángeles que subían y descendían por aquella escalera. Y cuando ve aquella gran visión, aquella revelación, aquel sueño, se despierta y dice: cuán terrible es este lugar. Esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ciertamente Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Y Dios comenzó a tratar con aquel hombre. ¿Qué simboliza esa escalera? Esa escalera es Cristo. Esa escalera es la conexión del cielo a la tierra, porque solamente hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Porque hay un abogado, ese abogado es Cristo Jesús para la vida del hombre, solamente uno, aquel que murió por nosotros, aquel que derramó su sangre por nosotros. Entonces, cuando miramos la conexión del cielo a la tierra, esa conexión viene de arriba para abajo. Es el esfuerzo de Dios, de Cristo, viniendo a esta tierra, viviendo como hombre, muriendo como hombre, sacrificando su propia vida por amor a la humanidad. Esa es la obra real de Dios. Esa es la relación, lo que produce una relación genuina entre Dios y el hombre, y no simplemente el esfuerzo del hombre para llegar a Dios. El sacrificio que el hombre hace no sirve de nada, por así decirlo, cuando trata él de conseguir de esta manera su salvación. Por eso la religión que le enseña al hombre que si haces una manda, que si haces un sacrificio, que si te vas de aquí a no sé dónde caminando de rodillas, quizás Dios te oiga, quizás Dios te perdone, quizás Dios te ayude. Hermanos, todo eso es un engaño barato, es un engaño incorrecto. El Señor es el único que ha hecho un sacrificio que vale, un sacrificio que redime, un sacrificio que perdona, un sacrificio que cambia, y ahora nos lo entrega y nos lo ofrece gratuitamente. No es por obras para que nadie se gloríe. Dice, ¿por qué no es por obras para que nadie se gloríe? Para que no se jacte alguien y diga: yo, porque di una gran ofrenda a la iglesia, di 10,000, 20,000, 50,000, $100,000 a la iglesia, y por eso yo tengo mi salvación segura. Mentira del diablo. La salvación no se compra con dólares. La salvación no se compra. Es que yo hice muchas buenas obras para ayudar a los pobres. Qué bueno que las hiciste. Eso es bueno. Pero nunca podrás comprar tu salvación con eso. Nunca. Es que yo pertenecí a la religión más grande, o a la religión más famosa, o a lo que sea de esta tierra. Ninguna religión puede salvar al hombre. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay vida eterna. Pero ninguna religión le ofrece salvación al hombre. Solamente Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando leemos que el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, está diciendo la salvación como se recibe es como un regalo de Dios, un regalo maravilloso de Dios, que lo recibes al creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Al recibir el sacrificio de Jesús en nuestro corazón, creyendo en Él y recibiéndolo en nuestro corazón. Y sigue diciendo: y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿A qué se refiere esto no de vosotros? O sea, aún la misma fe. Es un regalo que Dios pone en nuestro corazón. Es un regalo que Dios nos da. Es un regalo. Dios nos da la capacidad para poder creer.
Dios provoca en nosotros el impulso de poder creer, la invitación a creer. Dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En otras palabras, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Dios el que nos busca a nosotros. No es Dios el perdido, somos nosotros los perdidos. Nosotros nos perdemos en el pecado, en el mundo, en los afanes de esta vida, en cosas superficiales, terrenales, materiales, y nos olvidamos de Dios. Pero es Dios el que nos busca. La oveja perdida somos nosotros, el hijo pródigo somos nosotros. Él es el que sale a buscarnos y nos encuentra, a unos en un lugar, a otros en otro, a unos de una manera, a otros de otra manera. Y cuando nos encuentra, nos dice, te andaba buscando porque quiero ofrecerte vida eterna, porque quiero ofrecerte el perdón de tus pecados, porque quiero ofrecerte un cambio de vida, quiero ofrecerte una vida mejor, quiero ofrecerte salvación, quiero ofrecerte gozo y alegría verdadera en tu corazón, algo que te llene verdaderamente y no una vida superficial como el mundo la vive. Entonces dice que somos salvos por gracia, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Agrega, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí parece que hay una contradicción, pero no la hay. ¿Por qué parece que hay una contradicción? Porque el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego el versículo 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿necesitamos las buenas obras o no las necesitamos? La respuesta es, no las necesitamos para recibir la salvación. No, porque no es por obras que se recibe la salvación, es un regalo de Dios. Pero sí las necesitamos para retener la salvación. Hay que recibir gratuitamente y ahora hay que retener lo que recibimos viviendo correctamente, caminando correctamente. Ya vamos a ir ampliando el aspecto y el concepto de lo que es recibir y retener. Pero en este pasaje miramos los dos aspectos de la salvación. Miramos primeramente que la salvación es por gracia, es gratis, es por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta allí está hablando de cómo se recibe la salvación. Las obras no tienen nada que ver con ello, no se involucran en ello, nunca podremos adquirir la salvación por medio de las obras. Pero una vez que recibimos la salvación en nuestro corazón, luego dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Vamos a entender ese complemento. El fundamento de recibir la salvación es que la recibimos por gracia, como un regalo de Dios por medio de la fe, y es no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras tienen un lugar muy especial en la vida del cristiano. Vamos a mirar exactamente ese lugar que tienen las buenas obras. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué causa? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito de las buenas obras? Si ya nos dice de antemano la palabra que las obras no son el medio para recibir la salvación, si la salvación no se recibe, ni se compra, ni se adquiere por medio de ninguna buena obra, entonces, ¿qué lugar tienen las buenas obras en nuestra vida? ¿Por qué son necesarias? ¿Por qué fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, como dice el versículo 10? Así que vamos a ir avanzando en nuestro tema y veamos otro pasaje más. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 11, leemos lo que dice la palabra del Señor y vamos a ir así ampliando el concepto de recibir y retener. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón.
esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que cree en él, que en él creyere, no será avergonzado. Qué hermoso. Romanos capítulo 10 estamos leyendo, versículo 8, ¿verdad? Y nos dice claramente aquí, una vez más, de la mano de lo que acabamos de leer en Efesios, el apóstol Pablo, ahora ya no hablando a los efesios, sino ahora a los romanos, en el capítulo 10, versículo 8, más, ¿qué dice? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿De qué nos habla acá? De recibir la salvación. Y dice, primeramente, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Cerca de ti está la palabra. El Señor, una de las cosas que ha prometido antes de venir a esta tierra de regreso, es que dice que es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones como testimonio a ellas, y entonces vendrá el fin. Ha de haber un testimonio vivo y verdadero de la palabra de Dios a todas las naciones, predicándoseles para que no tengan excusa de que yo no sabía, yo no oí, a mí nadie me dijo, a mí nadie me habló, nadie me predicó la palabra. Por tanto, dice el Señor, voy a predicar el evangelio por todas las naciones como testimonio a ellas. Aquí estamos cumpliendo parte de esa palabra, predicando parte de esa profecía, predicando la palabra en Estados Unidos, predicando la palabra a través de los medios, de las redes, de las plataformas virtuales, llegando al mundo entero a través de los medios de la tecnología. Estamos llegando a México, a Centroamérica, Suramérica, Europa, Asia. Estamos llegando al mundo entero con la palabra del Señor. No solamente nosotros, sino miles de iglesias, de predicadores, de siervos, de pastores, predicando la palabra, no solamente en español, en inglés, en chino, en japonés, en ruso, en italiano, en francés, en los diferentes idiomas, para que nadie quede sin excusa. Nosotros buscamos llegar más al pueblo de habla hispana porque nos relacionamos con el pueblo de habla hispana, porque hablamos el idioma. Pero Dios levanta siervos para que prediquen en Alemania, para que prediquen en países donde no podemos llegar con el mismo idioma, pero allá también tiene Dios siervos hablando con ese idioma que ellos hablan, para que no queden con excusa, con pretexto de que no escucharon el mensaje de la palabra. Entonces, donde quiera está llegando la palabra. Y hoy, con la tecnología que ha explotado de una manera tremenda, oigan, los pueblitos, los ranchitos de nuestros países, les faltará para comer, pero no les falta un celular con internet. Es increíble. Es increíble eso, de veras, que yo pensaría, allá siguen igual, allá que va a andar. No, uno los mira allá, y los chiquitos, los niños ya de 8 o 10 años con su celular en mano. Y tiene que ser inteligente el celular, y tiene que ser, si es posible, Apple, ¿verdad? Así que es increíble, repito, las necesidades que hay, la condición económica, pero no falta todo eso, y eso lo tienen a la mano. Así que allí tienen lo que es la palabra llegándoles en diferentes formas, de diferentes sabores, predicadores, diferente mensaje día tras día, predicándose la palabra. Así que se está cumpliendo esa profecía a pasos agigantados por un lugar y por otro. Y es una de las últimas señales que se ha de cumplir antes de que Cristo regrese a levantar a su iglesia. Por tanto, es tiempo de prepararnos, es tiempo de atender a las cosas que hemos oído y no descuidarlas y no dejarlas al olvido como cosas superficiales, sino darles la diligencia, la importancia, la atención, el debido valor
en nuestra vida esas cosas. No sea que nos deslicemos, dice el Señor. Entonces, seguimos con nuestro tema. ¿Cómo viene esa hermosa salvación? ¿Cómo se recibe la salvación? Dice que cerca está la palabra. La palabra, hermanos, está por las calles gritándose, predicándose. La palabra está por las redes predicándose, anunciándose. La palabra está por los radios, las radios hablándose, predicándose. La palabra está en las iglesias predicándose. La palabra nos testifica un amigo, nos testifica un familiar, nos testifica un compañero de trabajo. Donde quiera Dios ha levantado hombres y mujeres para que den testimonio de su palabra, de su verdad, de lo que viene, de lo que se aproxima, y de anunciar la salvación que está preparada para que no perezcamos, porque el deseo de Dios, dice la Biblia, es que nadie perezca. Ese es el deseo de Dios, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ese es el deseo de Dios. Dice en 2 de Pedro capítulo 3, Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si el Señor no ha venido, no es porque no cumpla su promesa, no es porque digan, desde que nuestros padres decían, eso está escrito, desde que mis abuelos decían y nada que pasa, desde que decían que el mundo se va a acabar, desde que decían que esto y que el otro y no pasa nada. Dice el Señor, si no ha pasado es porque soy paciente, no queriendo que se pierdan, sino dando oportunidad a cada uno de aquellos que no ha creído, que crea en el Señor, que venga a los pies de Cristo, que reciba una salvación tan grande, tan valiosa, tan especial, tan importante como la que Cristo nos ha ofrecido. Una salvación tan grande. ¿Y dónde encuentro esa salvación? Más que dice, cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Depende de uno dejarla entrar y recibirla o rechazarla. Pero cerca de ti está la palabra. De ti, de mí, de ti que me miras por televisión, por las redes, cerca de ti está la palabra. La estás escuchando, la escuchas, la ves, te topas con ella a través de ir cambiando a tu televisor, te topas con ella y hay una palabra que llega específicamente para tu vida, hablándote a ti, tratando contigo, y tú eres quien decide si rechaza esa palabra que está cerca de ti o recibe esa palabra que está cerca de ti. Dios hace su trabajo y Dios manda su palabra con el fin de que su palabra haya un lugar especial en nuestro corazón. Cerca de ti está su palabra. Entonces, si la palabra Dios se encarga de llegar, de que llegue cerca de nosotros, la manda, repito, a los trabajos, la manda a las calles, la manda a las iglesias, la manda a los hogares, la manda a las familias, la manda por un lado y por otro, para que esté cerca de nosotros y la oigamos y la escuchemos y tengamos la oportunidad solamente de hacer una cosa. ¿Qué tengo que hacer? Solamente abre tu corazón, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Dice el Señor, recibe mi palabra, no rechaces mi palabra, no deseches mi palabra, no endurezcas tu corazón a mi palabra, y recibirás algo maravilloso de parte de Dios. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. O sea, está en tu boca porque tú puedes declararla sobre tu vida, y está en tu corazón porque puedes abrir tu corazón y dejarla entrar a tu corazón. Y luego agrega y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. O sea, Dios mira el corazón cuando te acercas a Él, cuando abres el corazón, cuando crees con el corazón se cree para ser justificado por Dios. Eres justificado por Dios cuando crees con tu corazón, porque Dios, por encima de todo lo que mira, lo que ve, es el corazón del hombre.
Entonces cuando uno se acerca a Dios y le abre el corazón, le dice: Dios mío, yo te necesito, Señor. Yo creo en tu sacrificio. Ayúdame, Señor. Ven a mi corazón, cambia mi vida, obra en mi vida. Te entrego mi vida, Señor. Quiero recibir esa palabra. No quiero menospreciarla, no quiero desecharla, porque si la desecho, ¿cómo escaparé? Si descuidare, si rechazare una salvación tan grande como la que se me ha sido anunciada, como la que se me ha sido presentada, como la que se me ha sido otorgada por mi Salvador, por mi Señor, por mi Redentor, por Cristo Jesús, mi Dios, mi Rey. ¿Cómo escaparé si rechazo algo tan valioso, tan precioso, tan especial, tan glorioso como lo que Dios me ha dado? Lo que Cristo ha hecho por nosotros no es cualquier cosa. Es un acto que marcó la humanidad y que marcó la eternidad. Es un acto que separó el tiempo de la historia antes de Cristo y después de Cristo. Cada día que el hombre declara la fecha en la que estamos viviendo, hermano, ¿qué fecha es? Y dice: pues estamos en el mes de ¿qué estamos en abril todavía o en mayo? Abril todavía, ¿verdad? Creo que sí. Bueno, cada día que declaramos la fecha, ¿qué estamos diciendo? Estamos declarando: hay un hombre que partió la historia en dos. Hay un hombre que marcó este mundo, partiendo el tiempo de antes de Cristo a después de Cristo. Buda no hizo eso, Mahoma no hizo eso, Confucio no hizo eso. Solo Cristo Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el único que en el mundo entero, quieran o no quieran, reconocen cada día que hablan de una fecha, porque están hablando del tiempo después de Cristo y antes de Cristo. ¿Y qué tan importante fue este hombre que tuvo el poder para marcar, dividir la historia, el tiempo? Claro que era importante. El Señor quiso que hubiera una evidencia firme, sólida, no solamente en la Biblia, sino en la misma historia, en el mismo tiempo que vivimos día tras día. Cada día que decimos es tal día, es tal fecha, estamos diciendo de Cristo para acá es tal fecha, de Cristo para acá llevamos tantos días vividos, de Cristo para acá, porque eso es lo que marca la fecha que marcamos y pronunciamos cada día. ¿A cómo estamos? ¿Qué dice el calendario? Estamos en tal fecha. ¿De cuándo? ¿De qué? De Cristo para acá. Y de Cristo para atrás es otra fecha, otro tiempo diferente. De Cristo para atrás era otro tiempo diferente. De Cristo para acá es la gracia, es el tiempo de la salvación, es el tiempo de la redención, es el tiempo marcado para que el hombre no se pierda, para que el hombre sea salvo, para que el hombre reciba lo más valioso, lo más importante: la salvación de su alma. La salvación de su alma. Entonces, por eso dice: cerca de ti está la palabra, y esta es en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Creer con el corazón. Creer con el corazón. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios mira el corazón cuando nos acercamos a Él, y de esa manera somos justificados delante de Dios al creer en Cristo en nuestro corazón, recibiendo su sacrificio en nuestro corazón. Pero con la boca dice: confieso para salvación. ¿Qué significa eso? El Señor Jesús dijo: todo aquel que se avergüence de mí delante de esta perversa generación, delante de este mundo perverso que no quiere nada conmigo, que vive en maldad, en pecado, que me rechaza, que se burla de mí y de mis seguidores, todo aquel que se avergüence de mí delante de este mundo, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero todo aquel que me confiese delante de los hombres, un día yo también lo voy a confesar delante de mi Padre y de sus ángeles. No me voy a avergonzar de él. Si no quieres que Dios se avergüence de ti, no te avergüences de Dios. No es una vergüenza creer en Dios.
es una honra, es un privilegio, es una dicha. No es una vergüenza, no es algo por lo cual tengas que agachar la cabeza, no es algo de lo cual tienes que sentir pena. Si el mundo no siente pena por sus maldades, por sus maldiciones, por sus vulgaridades, por todo su desorden que cada día es más exhibido como algo especial, ¿cómo nosotros vamos a sentir vergüenza por algo tan puro, tan santo, tan hermoso, tan precioso como lo es la fe en un Dios vivo, el caminar delante de Dios con integridad y con obediencia? ¿Cómo vamos a sentir vergüenza? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de algo tan sagrado que Él ha hecho por nosotros? Entonces, ¿qué debemos hacer? Dice, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Porque cuando yo creo en mi corazón, creo para justicia, porque Dios mira mi corazón y soy justificado por la fe. Al Dios mirar que abro mi corazón y creo con mi corazón en el Señor. Pero luego dice, y que confesare con su boca. Porque cuando confesamos con nuestra boca a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando confesamos con nuestra boca que amamos a Dios, cuando confesamos con nuestra boca que somos servidores de Cristo, cuando confesamos con nuestra boca las verdades eternas de la palabra bendita de Dios, cuando declaramos con nuestra boca el glorioso evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Este mundo solo tiene malas noticias, pero Cristo nos dejó buenas noticias de salvación. Eso es lo que somos llamados a confesar, a declarar, sin apenarnos, sin avergonzarnos del Señor, porque de esta manera dice que Él tampoco se avergonzará de nosotros. Pero repito, el que se avergüenza del Señor también dice que Él se avergonzará de nosotros en aquel día. Dice el versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Entonces, el que cree en Cristo no será avergonzado. Este mundo será avergonzado al final de cuentas. Su arrogancia, su supuesta sabiduría, su gran conocimiento quedará avergonzado delante de Dios. La Biblia dice que los judíos buscan señales, los griegos buscan sabiduría, pero los creyentes, los que hemos creído en Cristo, creemos en un Cristo que murió en una cruz, crucificado por nosotros. Para los judíos es tropezadero y para los griegos locura, pero para nosotros es poder de Dios, es poder de Dios para los que hemos creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador. Entonces somos llamados a retener, mejor dicho, somos llamados a recibir aquello que Cristo ha hecho por nosotros. Este es el primer aspecto de la salvación. No cuesta nada, no nos cuesta ningún esfuerzo, ningún sacrificio, no nos cuesta ninguna buena obra, no nos cuesta pagar algún precio, comprarla, ¿verdad? Como en el tiempo antiguo se compraban indulgencias, se compraba una cosa y otra, buscando de esta manera tener méritos para ser salvos. La palabra de Dios nos dice que esta salvación se recibe como un regalo de Dios, y que esta salvación no es por obras para que nadie se gloríe, y que esta salvación es tan fácil recibirla que dice la palabra que cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y que esa palabra que predicamos consiste en esto, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, dice, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿En qué consiste la salvación? En recibir un regalo de Dios, no por obras. Nada de lo que tú hagas puede traerte la salvación, o puedes conseguir o comprar la salvación. Es un regalo de Dios. ¿Y cómo le hago para obtenerlo? Es por medio de la fe. ¿De qué manera? Por medio de la fe. Cerca de ti está la palabra,
en tu boca y en tu corazón. Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y creer con tu corazón en ese Salvador, en esa salvación, en esa obra de redención, en ese sacrificio que Cristo hizo por ti, por mí, y recibirlo en tu corazón. Y tienes que confesarlo con tu boca, diciendo: sí, Señor, yo creo en ti, yo te sirvo a ti, te entrego mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y el Señor lo hará, porque así lo promete el Señor. No es algo difícil, no es algo que cueste mucho, no es algo complicado. Dice el Señor, es algo simple. Lo puse simple, lo hice simple, hasta para que un niño lo pueda entender, asimilar y recibir. No tienes que ir a la universidad de Harvard o UCLA o la que sea para entender cosas como estas. La Biblia dice que los ignorantes, que el mundo tiene como ignorantes, los pobres, los que aparentemente son el desecho de este mundo, dice que Dios los ha escogido para que aún ellos puedan entender este regalo tan maravilloso. No hay que ser inteligentes ni intelectuales para entender algo tan simple y tan sencillo. La persona más sencilla, la persona más simple, la persona inalfabeta puede entender este mensaje, puede tener la opción de creer, de recibir algo tan valioso. No fui a la escuela, no tuve estudio, ni siquiera sé leer, ni siquiera sé escribir. La Biblia dice: la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oyes la palabra de Dios, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos.